Bueno, entonces, todos los términos que se acuñan a partir de informática, telemática o ofimática ya se han introducido al lenguaje popular, y en estos términos nosotros nos damos cuenta de la gran incidencia que tiene el desarrollo tecnológico en la actividad social y en la actividad diaria de las personas. Generalmente no empleamos muy bien estos términos y tampoco los utilizamos en el beneficio del desarrollo social. Aunque la evolución de la informática está entendida como la ciencia del tratamiento automático de la información, el tratamiento automático de datos, es uno de los fenómenos que más ha influido en el vertiginoso cambio social que ha habido. Miremos desde el 2006 para adelante, cuando Facebook hace su implosión juntamente con el desarrollo de las aplicaciones de los dispositivos móviles, ¿no? Eh, Vemos que ha habido un cambio social vertiginoso, la forma en que hacíamos las cosas. Enviar una carta ya no es para nada, ¿no? Desde el 98 ya no se puede porque, bueno, teníamos el correo electrónico y acceso a esos correos electrónicos, la mensajería instantánea, ¿no? El encontrarse en salas de chat con amigos para poder hablar, BlackBerry con su sistema de mensajería gratuito, ¿no? Entre equipos BlackBerry. Y lo propio, ¿no? Plataformas que han venido a, por ejemplo, antes cuando hacíamos una conferencia, no me van a dejar mentir, teníamos que ir hasta la central de telefónica, llamar a un número y esperar que ese número nos contesten allá, ¿no? Y la otra persona tenía que estar lo mismo en una sala, no podíamos hacer conferencias si no teníamos un teléfono fijo, y este teléfono fijo activado para llamadas nacionales, internacionales. Era así, ¿no? Teníamos que ir y esperar, ¿no? Está en sala tal persona y nosotros teníamos que esperar. Entonces la forma, el cambio social que estamos viviendo, eh, tiene que ser bien regulado, bien, su aplicación, desde el uso de las herramientas tecnológicas, tiene que ser regulado en beneficio de la humanidad, ¿sí? Debemos, por tanto, adaptarnos a estos nuevos métodos que nos proporcionan las técnicas asociadas al ordenador y adecuar la actividad jurídica al desarrollo tecnológico. También debemos tener presente el gran poder que tiene la persona que controla la información, porque no basta con poseer la información, sino también es necesario que sepan manejarla. Actualmente, el desarrollo alcanzado en los sistemas de telecomunicaciones han permitido que una misma información sea accesible a un gran número de personas. Y esto, bueno, está cambiando radicalmente la vida. Antes yo tenía que pedir permiso a mi papá, a mi mamá para ir a la biblioteca. Mami, tengo que ir a la biblioteca porque tengo que hacer tareas, ¿no? Y después, no, mami, tengo que ir al café internet porque tengo que sacar información para mi tarea. Y luego tengo que ir, no, mami, necesito internet. Y ya todo el mundo tiene internet en casa, o la mayoría, y bueno, y ahí hacen la tarea. Y ahí trabajamos ahora también, ¿no? Entonces, pues, ha cambiado radicalmente la forma de vida. Si unimos la informática con las posibilidades que ofrece el almacenamiento en la nube, el tratamiento y recuperación de la información registrada en soportes magnéticos que pueden estar en un servidor remoto o en nuestro mismo hogar, esto permite controlar esa información y puede llegar a convertirse en un instrumento de presión y de control de masas, cosa que ha pasado ya, ¿no? Analytica Cambridge, un caso eh, de lo que hacían en análisis de los datos de los usuarios de Facebook, ¿no? Especialmente para las elecciones de los Estados Unidos. Lo propio con otras entidades, como por ejemplo Target. Target es una empresa que se encarga de vender el comercio electrónico en Estados Unidos, y hubo un caso impresionante el 2013, ¿no? Esta empresa fue demandada por un padre. El padre la demanda a la empresa porque la empresa le empezaba a enviar ofertas, publicidad, ofertas de productos a su hija de 13 años, ofertas de productos sobre temas de embarazo, el tema de ropa para bebé, pañales, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces este señor demanda a la empresa Target y van a juicio. En un juicio
la empresa dice, bueno, demuestra cómo ellos hacían para enviar las ofertas a las personas. Y dice, bueno, nosotros hacemos análisis de su comportamiento, de sus cambios, de su horario de los momentos que duermen, de cuánto duermen, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos descubierto que su hija está embarazada. Ni la niña sabía que estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo, ¿no? Entonces ahí le dijo, bueno, creo que fue un balde de agua fría para el pobre padre, pero bueno, tenía 3 meses de embarazo, por eso es que ellos hacen análisis predictivo y análisis buscando reconocer patrones de comportamiento entre las personas, ¿no? Y eso sirve porque, por ejemplo, los comentarios que uno pone, los likes, las impresiones que damos a ciertas publicaciones, sirve para que se monitoree todo el comportamiento de un colectivo de personas. Y como les digo, ¿no? Sumado la informática con las posibilidades que nos dan los mineros de datos, el almacenamiento en la nube, los grandes volúmenes de información, el Big Data, que se llama Big Data porque es datos grandes, muchos datos, y su tratamiento automatizado a través del Deep Learning y Machine Learning. Learning en inglés es aprendizaje profundo, Deep Learning, y Machine Learning, aprendizaje automático de las máquinas, ¿no? Quiere decir que hay algoritmos que están rastreando cosas y van aprendiendo y esos algoritmos se van modificando. Algoritmos significa programas de computadoras que van modificando su propio código para seguir buscando dentro de la... Y entonces se crean las famosas redes neuronales. Y estas redes neuronales tienen muchísima información, tienen muchísimos nodos descentralizados que analizan información de una u otra forma, buscando patrones, modelos matemáticos, y aquí está muy ligado el tema de la matemática y la estadística. Por todo ello, el interés debe ser regular el mundo de la informática y de aprovechar sus aplicaciones al derecho. Esto crece porque está llegando a esos límites insospechados el uso de la tecnología. El impacto que el nuevo entorno de la información puede tener sobre la sociedad es tan grande que no permite a los juristas vivir ajenos a este suceso. No hay que olvidar tampoco que en el mundo tecnológico y en su relación con el económico eh, también está los diversos intereses que el derecho se ve obligado a regular. El tema económico de cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una venta de software, una venta de equipos de cómputo, ¿no? Contratos informáticos y bueno, y el software también, pues no habrá sido, no ha sido, es considerado ya desde hace un tiempo atrás eh, una creación como una obra literaria, como una obra musical, ¿no? Está en ese rango y tiene derechos de autor. Entonces hay que investigar sobre el tema de cómo podemos registrar un programa de cómputo en el CENAPI y todo aquello también lo vamos a ver cuando veamos la parte de derechos de autor, copyright, ¿no? El fenómeno informático y su relación con la disciplina jurídica. Básicamente estamos hablando de dos ramas del fenómeno informático. Una es la informática jurídica, ya les decía, ¿no? Todas las herramientas, gacetas, salas de conferencia, todas las herramientas informáticas aplicadas a la práctica del derecho. Y el derecho informático van a ser las normas del derecho, regulaciones, resoluciones, todo lo que sea normativo al uso y aplicación de las herramientas informáticas para la vida de la sociedad, para la vida humana, para la vida de las personas. ¿Ya? El fenómeno de la comunicación a través de Internet, el desarrollo de programas para procesar información y la manufactura y perfeccionamiento de las tecnologías necesarias para hacer todo esto, y bueno, y muchas otras cosas más, no son ajenas al ámbito del derecho.
el Estado tutela la actividad creadora del hombre, protegiendo esta a través de lo que el ámbito jurídico se denomina lo que es propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial. El derecho debe regular los nuevos fenómenos. Por ejemplificar de alguna manera, podemos pensar en la disposición de un bien sin el consentimiento del propietario. Y esto se puede realizar mediante equipos informáticos, ¿no? El apoderamiento de información contenida en registros electrónicos. Eso también. La destrucción de la información. El derecho de la informática o derecho informático ha sido considerado por algunos autores como el conjunto de normas que regulan las acciones, procesos, productos y relaciones jurídicas surgidas en torno a la informática y a sus aplicaciones. Hay otros autores que definen al derecho informático como el conjunto de leyes, normas, principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. Bueno, la mayoría de los estudiosos de esta materia prefieren estudiar más que todo algunos aspectos que la disciplina exige. Por ejemplo, vamos a hablar de el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Vamos a hablar de la protección de datos. Esto es protección de datos. La propiedad intelectual o protección jurídica del software, ¿no? Vamos a hablar de la transportación de datos transfronterizos, los delitos informáticos, los contratos informáticos o electrónicos o digitales, y bueno, y por último la firma digital. Eso es algo que la mayoría trabaja, pero no hay que dejar de lado dos aspectos más: el gobierno electrónico y los elementos, los documentos digitales con valor probatorio. Yo quise incluir eso porque esto es lo que me dicen que den, pero yo quise incluir eso como un plus para ustedes, porque en realidad el gobierno electrónico vamos a ver que es una pasada, como dicen los españoles, ¿no? Es algo que lo van a entender muy rápido, pero lo que tiene más valor para mí es el tema de los documentos digitales de valor probatorio, porque a ustedes sí les sirve para que tomen en cuenta cuando tengan algún caso que tomar en el que necesiten este tipo de documentación para probar ciertos hechos, ¿no? Eh, Vamos a borrar esta aquí, anotar. Sus notas distintivas. Básicamente el derecho informático es una materia jurídica dirigida a la regulación de lo que es a todo el ámbito de las nuevas tecnologías, la telemática, las telecomunicaciones, la teleinformática o como quieran llamarlo, que es una disciplina que asocia las telecomunicaciones con los recursos de la informática. O sea, todo lo que nosotros hacemos, videoconferencias, por ejemplo, es parte de la teleinformática. Dentro del derecho informático también se encuentran las sentencias de los tribunales sobre materias informáticas y los razonamientos de los teóricos del derecho que tienen por objeto analizar, interpretar, criticar el sector normativo que disciplina la informática y la telemática. Las fuentes y estructuras temáticas del derecho informático afectan a las ramas tradicionales del derecho, el derecho público y el derecho privado. En el tema del derecho público, por ejemplo, está el flujo internacional de los datos informatizados, transfronterizos, la libertad informática, defensa frente a eventuales agresiones, los delitos informáticos que tienden a crear un ámbito propio del derecho penal, delitos informáticos como estamos viendo ya
estafas y todo aquello, ¿no? Estafas electrónicas. Y en el derecho privado, los contratos informáticos, contratos de hardware, software, y la protección jurídica de los programas, el establecimiento de derechos intelectuales, ¿no? Derechos de autor. Las fuentes y estructuras del derecho informático no son ajenas al derecho tradicional. Así se inscriben en el ámbito del derecho público el problema de la regulación del flujo internacional de datos informatizados, por ejemplo, la libertad informática o la defensa de las libertades frente a posibles agresiones realizadas por las tecnologías de la información y la teleinformática, o los delitos informáticos que tienden a configurarse en un ámbito propio del derecho penal, ¿no? Delitos informáticos como tal. Mientras, bueno, como vemos, el contrato informático, la compra-venta de una licencia, de un software, de su código, de sus datos, de su base de datos, de su alquiler, de su copropiedad, de su multipropiedad, ¿no? Y bueno, todo eso que es temas que afectan a los objetos tradicionales del derecho civil y mercantil, que son ordenados para la protección jurídica de los programas de ordenador. El hecho de que el derecho informático afecta a distintas disciplinas dentro del derecho ha suscitado lo que se llama el debate teórico-técnico sobre si es una nueva disciplina jurídica o si se trata de un sector de las normas dispersas perteneciente a las diferentes disciplinas jurídicas, ¿no? O sea, será derecho comercial, será derecho... Puede aducirse las siguientes razones a favor de la autonomía científica del derecho a la informática. O sea, para indicar que es una norma, una ciencia nueva, una disciplina distinta, o sea, no separada, sino complementaria. Y bueno, indicar que la autonomía científica del derecho de la información, de la informática, es un objeto delimitado. Indicando esto, decimos que hay una existencia de un objeto constituido por la propia tecnología de las computadoras, cuyas implicaciones económicas, sociales, culturales, políticas son evidentes. Por ello, en el derecho yo debo entender que es necesaria su reglamentación. Una disciplina como la informática, que va camino a incidir en casi todos los aspectos de la vida, si no ya lo ha hecho, forzosamente tiene y tenía que tener su espacio en el mundo del derecho, pues el derecho supone precisamente la principal técnica de organización de la vida social. De ahí que existe una demanda creciente de quienes se ven afectados por la informática y así como quienes la utilizan para que sus repercusiones tengan una respuesta adecuada dentro de una normativa. Dentro de la informática hay un especial interés, tiene un especial interés la información, que constituye el bien inmaterial. Entonces, la información se desglosa en dos momentos. El primero referente a dar forma y significancia a un determinado mensaje, y el segundo dirigido a su transmisión. Se trata de dos etapas, ¿no? El primero, decíamos, la significancia de sus mensajes y la transmisión de este mismo. Se puede dar, por tanto, establecer que hay un autor de la información y la información misma una relación de posesión, poseedor-posesión, ¿no? Por eso la información puede ser objeto de transporte, depósito o alquiler. Y así nacen los derechos sobre la información, que puede decirse que responden a los mecanismos del derecho privado. Por otra parte, y desde el punto de vista de la comunicación, se crea una relación aquí entre el emisor y el receptor, y esta relación se plantea cuestiones jurídicas como quién tiene la posición dominante de dicha relación. ¿Puede quien tenga la información retenerla en lugar de comunicarla? Y así surgen de este modo una serie de problemas que se insertan en la temática del derecho público y que dan lugar a un derecho de la información. Por ejemplo, hay también dentro del campo de los derechos sobre la información estaría el problema que suscita la protección de los derechos de los creadores del programa informático.
los contratos para la utilización de los ordenadores, de los sistemas que están en el ordenador. El tema del flujo internacional interno de los datos y la protección de datos de carácter personal se inserta dentro del derecho informático y ambos sectores conforman el objeto general del derecho de la informática. Además, otro sustento científico de que es una ciencia distinta y nueva, aplicada, es que tiene una metodología específica. Existe una metodología específica para abordar adecuadamente esta nueva disciplina jurídica. La reglamentación jurídica de la informática deberá adaptarse siempre a situaciones de constantes cambios e innovaciones que caracterizan al sector de la tecnología. Por eso siempre es conveniente que su disciplina esté normada, ¿no? Y esto responda a unos principios generales, y de este modo la reglamentación a partir de unos estándares flexibles evita la necesidad de introducir variaciones constantes en las normas y permite a los órganos encargados de la aplicación de las normas adoptar los principios a las situaciones que así se estén presentando y que sucesivamente se vayan a presentar. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que tanto la informática como la telemática rebasan los límites de fronteras nacionales. Ay, Dios. Aquí tenemos un mute. Alejandro, por favor. Ya. Por lo que decíamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la telemática, la informática rebasan los límites y fronteras nacionales. Como les decía ayer, ¿no? Hay un niño que está viendo Masha y el oso, y Masha y el oso lo subió un youtuber argentino, y el youtuber argentino lo trae los videos desde un canal de Rusia y, bueno, le pone el audio en español. Porque Masha y el oso es un programa ruso, ¿no? Imagínense, ¿no? Estamos hablando de que hemos traspasado las fronteras de 3 países. Por ello, el derecho a la informática debe concebirse como un derecho internacional, es decir, un derecho común a todos los países industrializados. Y como hemos visto, el derecho informático rebasa los términos del mismo derecho público y privado, ¿no? Esta interdisciplinariedad es un rasgo característico del nuevo derecho. Alejandro, por favor, cuide su micrófono. Se está activando a cada rato y está haciendo sonidos extraños. ¿Está bien? Sí, Licen, perdón. Muy bien. Porque escuché unos golpes ahí, pensé que por ahí me le estaban dando. No, Licen, no, es que mi celular está un poco mal el táctil. No ha lavado los platos y, ¿no? Ya. Bueno, eso en cuanto a lo que es los sustentos, ya decíamos para, bueno, volver un poco atrás. El primer sustento era que es un objeto delimitado, está constituido por la propia tecnología de las computadoras, además que tiene una metodología específica para abordar adecuadamente esta nueva disciplina del derecho, que es el derecho informático. Luego, como hemos visto también, es un sistema de fuentes legislativas. Existe fuentes legislativas jurisprudenciales y doctrinales del derecho de la informática, que en los países más avanzados ha conducido a la planificación de cursos universitarios regulares encaminados a organizar su enseñanza, así como una continua celebración de congresos, coloquios, seminarios, ¿no? Están en la Unión Europea y en Estados Unidos, Asia Central, Japón y Corea más que todo. Ya están en Singapur también muy reguladas la utilización de redes sociales, están bien reguladas, ¿no? Entonces, eso es bueno decir porque ya son fuentes jurisprudenciales. O sea, yo ya puedo indicar que hay jurisprudencia sobre cierta situación, ¿no es cierto? Porque ya tengo materiales normativos de otros países y puedo, obviamente, tomar de ahí un ejemplo para llenar algunos vacíos en el caso de que tenga que resolverse en alguna situación.
Bueno, y base a estas resoluciones y esto, ya se irán adheriendo a nuestras normas mayores luces sobre el derecho informático en Bolivia, ¿no? Muy bien, eso sería la primera parte de